Transeúnte muere tras ser atacado a tiros en plena vía pública y en pleno centro de Santiago. Los agresores aún se encuentran prófugos. Mega Noticias actualiza con Priscila Vargas y José Luis Repening. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva jornada informativa y vamos a partir con esto que le adelantábamos, porque durante la tarde de este martes un hombre fue atacado a tiros en plena vía pública. Los agresores serían dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y que ahora están prófugos. La periodista Jessica Camblor nos tiene los detalles en vivo. Adelante, Jessica, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, porque durante esta jornada regresamos hasta ese sector del barrio Yungay, ahí en la comuna de Santiago, para palpar el sentimiento de los vecinos, muchos de ellos que fueron testigos de esta brutal agresión que se da a plena luz del día, con muchos vecinos y niños también pequeños transitando por el sector de calle Maipú, casi llegando a la esquina de la calle Martínez de Rosas, y se ven involucrados en esta balacera, un tiroteo que termina con la vida de un ciudadano colombiano que ya fue identificado. Él es Brian Otero, de 24 años. Estaba caminando por el sector cuando es interceptado por un sujeto que era acompañado de un segundo sujeto que se movilizaba a bordo de una motocicleta. Lo siguieron por un par de cuadras, algunos minutos, y finalmente se concreta este ataque. 4 disparos a plena luz del día. El ciudadano colombiano fue trasladado en estado de extrema gravedad hasta la posta 3, donde durante la madrugada él falleció. Así se confirmó esta información en las primeras horas de este día. ¿Por qué quisimos volver hasta ese punto de la comuna de Santiago? Porque sin duda es un caso sumamente violento y que también deja al descubierto una situación que los vecinos de ese sector del barrio Yungay han tratado de denunciar en reiteradas oportunidades: el tráfico de drogas en toda hora del día que se da en distintos puntos de ese sector de la comuna de Santiago. Nos conversaban los vecinos que han hecho las denuncias, pero que lamentablemente no se ha aumentado, por ejemplo, la vigilancia, y esperan que con este caso ocurrido durante la tarde de ayer se ponga un poco más de firmeza en la revisión y en los patrullajes preventivos que se dan en ese punto de la comuna. Por otro lado, regresamos hasta ese punto porque durante la mañana se realizaron nuevos peritajes por parte de la Policía de Investigaciones. Hasta la noche de ayer se hablaba de un posible caso de un sicario que hubiese actuado en contra de este ciudadano colombiano, pero ya durante esta jornada esa versión se descartó y se trata de un ajuste de cuentas justamente por tráfico de drogas. Los quiero invitar a revisar esta nueva declaración que entregó la Policía Civil. Bueno, el hecho ocurre el día de ayer, a eso de las 18:40 horas, en circunstancias que la víctima se encontraba en la vía pública. Llega un sujeto caminando premunido con arma de fuego y efectúa alrededor de 3 disparos, hiriéndolo en su cabeza. La víctima cae al suelo y es trasladada posteriormente hasta el hospital San Juan de Dios, donde fallece. Eran conocidos de acuerdo a los antecedentes que manejamos. El imputado huye del lugar y se sube a una motocicleta donde es acompañado por otro sujeto. Claro, ahí escuchábamos la declaración de la Policía de Investigaciones, que busca entonces en puntual a 2 sujetos, un autor y un segundo coautor de este homicidio ocurrido ayer ahí en el sector del barrio Yungay, en la comuna de Santiago. Y lo decía muy bien el detective a cargo de las diligencias para aclarar esta historia. Se descarta el sicariato, donde básicamente se lo hubiese pagado a alguien para asesinar a este joven de 24 años, y se da esta nueva teoría que es en la que se está trabajando en este minuto, en que
ambos autores, el que dispara y el coautor, que es quien lo espera en la moto, como se aprecia también en las grabaciones de cámaras de seguridad del sector, y la víctima fallecida se conocían desde antes justamente por estos tratos relacionados con la venta ilegal de sustancias. Los quiero invitar en este minuto a revisar también lo que pudimos conversar durante la tarde de ayer con el fiscal que lideró las primeras diligencias relacionadas a esta historia. Estamos recién iniciando la investigación, en este momento estamos recogiendo la mayor cantidad de información posible para poder determinar cuáles serían las razones de los disparos, cuál es el origen de esto. Nos interesa, por lo tanto, recoger la mayor cantidad de información a través de testigos, cámaras, y poder determinar la identidad de él o los imputados que son partícipes de estos hechos. El sector de Yungay, que es el que mencionábamos, donde ocurrió este homicidio, es un barrio histórico. Viven familias desde hace muchísimo tiempo, chilenos, pero también algunos extranjeros. Por ejemplo, familias peruanas que son muy trabajadoras, nos decían los mismos vecinos del sector. Pero han llegado otros grupos que incluso no residen en ese punto de la comuna, pero que que les favorecen las calles, la distribución de los sectores, han dispuesto ese punto de la comuna de Santiago como el punto neurálgico para este tipo de negocios, puntualmente la venta de drogas y también la prostitución. Dos temas que han tratado de denunciar, le agregan un tercero, asaltos constantes a los residentes de ese punto, y por ahí también esperan que esta historia trágica del asesinato de este joven colombiano de 24 años nuevamente ponga el foco en los problemas de seguridad que están teniendo en el sector desde hace muchísimo tiempo. Costó encontrar palabras de vecinos, pudimos conversar puntualmente con una de ellas que obviamente nos pidió proteger su identidad para así no sufrir represalias al momento de entregarnos su testimonio. Mire. Y esto ya es demasiado, hace 1 año y medio, 2 años, el vandalismo aquí en esta calle Martínez de Rosa, desde esta esquina hasta 2 cuadras, hasta con Libertad, es un palacio y un supermercado de la droga. De día, de noche, aquí transitan niños. A mi hija la han asaltado en 2 oportunidades con pistola en la cabeza para quitarle el teléfono. Esto que pasó ayer a plena luz del día, cuando vienen saliendo los niños del jardín infantil que está cerca acá, o de los colegios, es impresionante. Situación compleja en materia de seguridad que están viviendo desde hace muchísimo tiempo los vecinos de ese sector del barrio Yungay en la comuna de Santiago, y que queda al descubierto básicamente por este crimen que se dio, reiteramos, a plena luz del día. Transitaban vecinos, niños, como lo escuchábamos en la declaración, que estaban saliendo desde un jardín que se ubica a algunas cuadras del punto donde ocurre esta balacera. Se está buscando entonces a 2 sujetos, ambos de nacionalidad colombiana, uno puntualmente que es el que manipula el arma y dispara contra el joven de 24 años que falleció durante la madrugada, y también un segundo colombiano que es el que se ve en las imágenes conduciendo la moto, que es el vehículo en el que finalmente ambos escapan. Vamos a quedar atentos a las diligencias que quedan pendientes en esta historia. De todas maneras, Jessica, 1.000.000 de gracias. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. ¿Cómo están? Tengan muy buenas tardes. El día más caluroso de esta semana tenemos esta jornada de día miércoles en gran parte de la zona central. Región de Valparaíso, región metropolitana, también la región de O'Higgins, incluso en el sur también con agradables temperaturas hasta la región de Aysén. Ahí vemos imágenes de Santiago en vivo con la típica contaminación baja, pero claramente dentro de los rangos permitidos. Calidad del aire buena en gran parte de la región metropolitana. Cielo completamente azul que se va a mantener de esa manera gran parte de la jornada. Hoy día ingresó algo de aire costero al sector solamente poniente fuera del radio urbano. Ya mañana la vaguada costera más potenciada generaría que este aire costero y nubosidad, incluso de origen costero, ingresaría hasta la capital, viendo esa misma imagen ya con el cielo completamente nublado, pero solo en horas de la mañana. Vamos a revisar la temperatura que tenemos a esta hora acá en Santiago. Ya llegamos a los 25 grados con un 33% de humedad relativa en el ambiente. Los índices de radiación ultravioleta están en niveles altos, ya el nivel más alto dentro de la categoría alto. Cielo completamente despejado en Santiago, condición que se va a mantener toda esta jornada. Vamos a revisar qué va a pasar los próximos días, porque ya comienzan a bajar los termómetros desde el día de mañana, pero ojo que el fin de semana vuelven a subir. Ahí tenemos la jornada del día de hoy.
amanecimos con 7, vamos a llegar hasta 29 grados en algunas comunas. Otras quedarían en los 28 y algunas podrían quedar solamente en los 27 grados, sobre todo las más cercanas a la costa, las del sector poniente metropolitano. Cielos completamente despejados, mañana de jueves nublada y nubosidad de la costa que ingresa a la capital, permitiendo que la temperatura mínima sea de 8 grados y los termómetros solamente lleguen a los 23 en una tarde ya completamente despejada. Viernes muy similar, mañana nubosa, tarde despejada, mínima de 8, máxima de 24. Sábado vuelve a dominar el sol en Santiago y llegamos a los 27 grados. Ojo con la próxima semana porque se viene bastante inestable, podríamos tener quizás algunas gotas por ahí y las temperaturas van a estar harto más bajas que estos que tenemos estos días, así que primavera, pero todavía con algo de inestabilidad. Nos vemos más ratito con el resto de nuestro país. Bien, vamos a pasar a revisar ahora los principales titulares. Transeúnte muere tras ser atacado a tiros en plena vía pública y en pleno centro de Santiago. Agresores aún se encuentran prófugos. El fiscal nacional Jorge Abbott decide iniciar un proceso de remoción ante la Corte Suprema en contra del fiscal Emiliano Arias. Decisión que se da tras conocerse el informe del persecutor Alberto Ayala, quien solicitó aplicar la sanción máxima. Y en el deporte, Jorge Valdivia quedó totalmente descartado para el Superclásico tras una lesión que lo dejará fuera de las canchas al menos 3 a 4 semanas. Bueno, ya se lo contábamos en los titulares, el fiscal nacional Jorge Abbott decidió iniciar entonces un proceso de remoción ante la Corte Suprema en contra del fiscal Emiliano Arias. Sí, esta decisión se da tras conocerse el informe del persecutor Alberto Ayala, como le comentábamos, quien solicitó aplicar la sanción máxima. Rodrigo Ugarte nos va a ampliar esta información en vivo. Adelante, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Priscila? Muy buenas tardes. Claro que sí, es la resolución que se ha conocido hoy, pero que estaba firmada desde el día de ayer, puesto que no pudo ser notificado personalmente el fiscal Emiliano Arias, que se encontraba en Chiloé, y no quiso el fiscal nacional entregarle esta notificación a su abogado y representante. Tuvo que el fiscal que viajara a Santiago y fue notificado al mediodía en la comuna de Las Condes en su oficina personal. ¿Qué dice la resolución adoptada luego de este informe que evacuó el fiscal regional de Antofagasta, luego de meses de sumario a las actuaciones del fiscal Arias, luego de que se conocieran estas disputas con el fiscal Moya? Se dice que se le imputan los cargos de entrega de información reservada a terceros, no informar investigación en su contra, no adoptar medidas para investigar filtraciones en el caso Cabal, entregar antecedentes a la prensa a través de un asistente y negar apoyo a la Fiscalía en un caso de alta complejidad. Esas son las irregularidades que detecta el fiscal Ayala en el ejercicio de las funciones de Arias y recomienda su remoción del sistema de los fiscales, del sistema del Ministerio Público. ¿Qué hace el fiscal nacional? Recibe esta información, pero decide que no está en sus manos, porque no lo otorga así la facultad, la ley, de removerlo. Por lo tanto, acoge esta denuncia y suspende en el ejercicio de sus funciones al fiscal Arias por el plazo de 2 meses con goce de media remuneración, pero paralelamente inicia el proceso de remoción informando de estos antecedentes a la Corte Suprema, Tribunal Supremo, que es quien va a tener que decidir si se aplica la máxima sanción al fiscal Arias. ¿Qué es lo que dijo el fiscal Abbott esta mañana? Pasemos a escucharlo inmediatamente. Nosotros no vamos a comentar nada respecto de la decisión que hemos tomado en relación a la situación del fiscal Emiliano Arias, hasta que no sea notificado lo que ocurrirá el día de hoy. Bueno, finalmente esto ocurrió a eso del mediodía, como les decíamos, en la comuna de Las Condes. Hasta ahí llegó un funcionario del Ministerio Público y notificó personalmente al fiscal Arias de esta resolución. Esta resolución que lo mantendrá alejado de la Fiscalía de la región de O'Higgins al menos por 2 meses más, con goce de medio sueldo. Pero además se abre este cuaderno de remoción en su contra que tendrá que ser analizado por la Corte Suprema en los próximos días. El fiscal Arias, al conocer esta resolución, que dicen que ya más o menos intuía que venía por ahí la mano de la Fiscalía Nacional, decidió hablar con la prensa. ¿Y qué fue lo que nos dijo? Escuchémoslo. Estas resoluciones ilegales y arbitrarias no me van a amedrentar.
y voy a luchar por lo que considero justo hasta el final, que es mi inocencia. Recurriremos a todas las instancias, a todos los tribunales nacionales e internacionales reclamando por estas actuaciones. Por eso estamos bastante conformes y confiados de que al fin esto va a llegar a conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, de que al fin el día viernes vamos a estar ante un tribunal de garantía en una formalización que nosotros mismos solicitamos. Claro que sí. El fiscal Arias durante mucho tiempo ha sostenido que estos cargos que se le imputan tienen que ver más con rencillas personales al interior del Ministerio Público, más que con hechos que él haya cometido en el ejercicio de sus funciones. Por eso no descarta recurrir a instancias internacionales para que se aplique el justo derecho que según él le compete en las decisiones que se han tomado hoy. Él no está de acuerdo con los cargos que se le imputan. Dice que son apreciaciones distintas y erróneas las que tiene el fiscal Araya, el que instruyó este sumario. Y también hacía referencia a lo que va a ocurrir este viernes, la formalización penal en su contra, que tiene otro persecutor regional, en este caso Eugenio Campos, el fiscal regional de Magallanes, quien le imputará este viernes los delitos de violación del secreto y delitos informáticos por haber ingresado a través del sistema que tiene la Fiscalía Nacional para extraer datos de algunas causas y entregarlas aparentemente a la prensa. Esos hechos le serán imputados en una arista penal este viernes al fiscal Arias. ¿Qué va a pasar ahí? Eso lo sabremos en esta teleserie que de larga data ya, que lleva varios veces arrastrando a todo el Ministerio Público. Compañeros, ustedes en Estudios Centrales. Claro que sí, de hecho hay voces que piden que esto se acelere porque la verdad, sobre todo el tema administrativo, la primera cuerda, la que hoy día por lo menos ha hecho noticia y la que hará noticia el día viernes, como tú bien dices, Rodrigo, es la penal. Ahora, él descartó renunciar también, dijo que iba a llegar hasta el final y que se iba a defender, como tú bien decías, en todas las instancias que le dé la justicia chilena, como también la justicia internacional. Vamos a quedar muy atentos, obviamente, porque ya se está resolviendo la primera parte y queda mucho camino todavía por recorrer en una crisis que la verdad es inédita desde que fue creado el Ministerio Público como tal en la reforma procesal penal. Rodrigo Ugarte, 1.000.000 de gracias. Que tenga buenas tardes. A ustedes, buenas tardes. Bueno, y polémica ha generado la petición de una jubilada de Antofagasta de retirar todos sus fondos de pensiones de una vez. Este martes el Tribunal Constitucional resolvió que analizará el caso, mientras que el gobierno criticó la solicitud. Para profundizar en este tema vamos a tomar contacto con Catalina Muñoz, quien nos va a ampliar esta información y conocer también mayores detalles, porque no deja de ser llamativo, sobre todo porque se podría marcar un precedente, aunque ya hay antecedentes y se ha rechazado este tipo de solicitudes. Adelante, Catalina. Buenas tardes. Buenas tardes, Priscila. Así es, porque la polémica ha escalado en las últimas 24 horas desde que supimos ya más masivamente esta noticia de la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, quien pidió a su AFP, específicamente Cuprum, que le pasara todos sus ahorros previsionales porque ella necesita pagar principalmente deudas hipotecarias. ¿Qué pasó? Por supuesto, la AFP se lo rechazó porque esa plata tiene un bien último, que es financiar los años que le quedan por vivir. ¿Y qué hizo ella entonces? Fue a la Corte de Apelaciones de Antofagasta para poder presentar un recurso de protección acusando que le están vulnerando su derecho a la propiedad. Lo que tú explicabas, esto llegó al Tribunal Constitucional porque ellos le consultaron al TC y ellos entonces acogieron este requerimiento. La polémica siguió escalando porque el tema no solo ha quedado ahí, incluso durante la mañana el movimiento No Más AFP, que además están detrás de esta profesora María Angélica Ojeda para poder, por supuesto, apoyarla en todo este camino, llegaron hasta el Tribunal Constitucional para, por supuesto, seguir manifestándose al respecto. Ellos lo que dicen y lo que insisten es lo mismo que dice la profesora. Esa plata le pertenece, por supuesto, porque así también lo han manifestado las administradoras de fondos de pensiones. La plata es de cada trabajador, pero tiene un fin último. Y ellos dicen que esa plata igual va a ser muy baja durante la jubilación, durante la pensión, y por eso también están de acuerdo entonces con que le entreguen este dinero a esta profesora de Antofagasta. Además, por supuesto, recalcando lo que ellos también han manifestado durante los últimos años, que es que se cambie la reforma
reforma previsional, no a la que tenemos, por supuesto, tampoco a la que se está proponiendo hoy en el Congreso, sino que se termine con las AFP y se vuelva entonces a un sistema de reparto y que sea también solidario. Eso es lo que ellos apelan y ellos incluso también están diciendo que se van a hacer parte de toda esta querella que está presentando entonces la profesora. Pero claro, el gobierno también ha reaccionado, ha dicho que esto no tiene mayores fundamentos y todos de igual manera han dicho que si bien la plata es la ley, hoy día permite y obliga entonces a las AFP a entregar esa plata una vez que cada trabajador decida jubilarse. Ese es el fin último entonces de los ahorros previsionales, lo que dice el gobierno. El ministro de Hacienda conversó durante la mañana sobre este tema y esto fue lo que nos dijo. Nosotros vamos a esperar esta resolución del Tribunal Constitucional, pero indudablemente que nosotros tenemos una legalidad vigente en materia de pensiones que tenemos que hacer respetar. Hay una legalidad vigente entonces que dice el ministro de Hacienda que hay que respetar. Ellos van a esperar que entonces la justicia actúe. Podrían pasar entre 4 o 5 meses de aquí a recién para que el Tribunal Constitucional responda a la Corte de Apelaciones de Antofagasta y sean ellos los que fallen finalmente respecto al caso puntual de esta profesora entonces que está en la polémica. Pero como yo les comentaba, entonces el movimiento No Más AFP fue al Tribunal Constitucional y ellos insisten, ellos no quieren que se mantenga la legislación actual que también defiende por supuesto el gobierno y que recordemos se está legislando y se está debatiendo en el Congreso Nacional por estos días con bastante urgencia. Y entonces cuando la coordinadora No Más AFP dice que van a volver con todo al debate, con todo también quizás a la calle para poder defender lo que ellos quieren, como yo les manifestaba entonces, un sistema de reparto que sea solidario. Ellos quieren que la plata se le devuelva y marcar también un precedente, porque es primera vez que un caso como este llega al Tribunal Constitucional del último tiempo, porque ya hemos conocido que han habido unos 16 recursos de protección al respecto, pero hay 8 que no han prosperado para nada y hay otros 7 que están en trámite y el caso de María Angélica Ojeda entonces prosperó un poco más y llegó al TC. Luis Mesina, por supuesto, conversó durante la mañana con toda la prensa, bastante convocada también en la pauta que hicieron acá frente al Tribunal Constitucional y esto fue lo que manifestó. Estamos absolutamente satisfechos porque por primera vez después de 38 años la decisión de la Corte de Apelaciones de manera unánime en Antofagasta abre una señal, una pequeña señal, una luz de esperanza cuando requiere del Tribunal Constitucional un pronunciamiento respecto de la legitimidad de la propiedad. Es muy relevante que después de 38 años una Corte de Apelaciones de región del país se pronuncie y tenga la valentía y el coraje de enfrentar a quienes por tantos años han tenido capturado nuestro ahorro y nos han mentido de manera descarada, diciéndonos que la propiedad nos pertenece. La coordinadora insiste que el derecho a la propiedad que está apelando esta profesora de Antofagasta está vulnerado. ¿Por qué? Vamos a volver un poco a recapitular la idea, porque claro, la plata es de cada trabajador y eso entonces va de la mano de este derecho a la propiedad y eso es lo que ellos quieren defender. Incluso dicen que es más importante que el derecho a la previsión social, porque las pensiones en Chile son muy bajas y eso es algo que nadie discute y que incluso, como les decía yo, entonces se está discutiendo para cambiar la reforma previsional. Pero ¿qué dice el mundo académico? Está entonces este derecho a la previsión social que también comparte entonces la legislación que dice que las AFP tienen que guardar toda la plata mientras los trabajadores estén en edad vigente laboral, pero por supuesto una vez que decidan jubilarse, entregar estos montos para mantener los años que quedan. Eso es lo que dicen principalmente los expertos y ahí donde se va a ver también en la justicia qué pasa con eso. Ellos se han manifestado también porque están todos los abogados que tienen que ver mucho con estos temas, que entienden también muy atentos a lo que pase porque esto no tiene precedentes y por supuesto podría cambiar también un poco la historia porque también hay muchos jubilados y muchos también a puertas de jubilarse que están bastante emocionados con esto, bastante atentos a lo que pueda pasar, pero hay que ver y hay que destacar entonces está el derecho a la propiedad, que es el que apela a la coordinadora No Más AFP y la profesora de Antofagasta, pero también el derecho a la previsión social, que es qué pasa con todos nuestros adultos mayores una vez que se jubilan, que es la postura también y lo que nos explican los expertos. Pasamos a escuchar a continuación lo que ellos nos han indicado. El recurso plantea básicamente que el trabajador cotizante sería titular del derecho de propiedad de los fondos y como titular de ese derecho tendría facultades de uso, goce y disposición de los mismos. Por lo tanto, lo que el recurrente pretende es poder ejercer ese derecho de propiedad sobre sus fondos y poder tener libre disponibilidad sobre aquellos fondos. La duda está en términos de establecer si esos fondos efectivamente son de libre uso o están afectados
a un objetivo específico, como lo declara el decreto de ley 3500, que establece que efectivamente estos fondos... La ley lo deja claro. La ley lo deja claro, sin embargo, en Chile existe una primacía constitucional. Por lo tanto, lo que hay que establecer, y esa es la labor del Tribunal Constitucional, ¿Qué derecho es más importante que el otro, es si esta ley respeta el precepto constitucional. Hay que ver entonces si esa ley respeta o no cada uno de los derechos que hoy día se está peleando, pero también este tema, por supuesto, ha llegado al Congreso a puertas también de cuando el ministro de Hacienda durante la jornada de esta tarde va a tener que ir a presentar las indicaciones de la reforma previsional a la Comisión de Hacienda, pero en la Comisión de Trabajo se vieron bastantes molestos, sobre todo la oposición, con los dichos a que ayer dio el ministro de la Cartera del Trabajo, Nicolás Monkever, refiriéndose, por supuesto, a este caso. Él aclaró que esto no tiene fundamento, reiterando lo que yo también les decía, lo que dijo el ministro de Hacienda, que aquí hay que respetar la legislación que dice que la plata del ahorro previsional tiene que ir para la pensión de cada adulto mayor de nuestros chilenos. Eso fue lo que manifestó finalmente el ministro del Trabajo, dijo que no tenía fundamento, dijo incluso que detrás de esto quizás habían fines políticos, porque la profesora se ha manifestado adherente a la coordinadora No Más AFP. Pero a raíz de esos dichos es que la Comisión de Trabajo quiere citar al ministro Nicolás Monkever para el lunes a la comisión durante la tarde para que él explique por qué se está refiriendo de esa manera a la profesora de Antofagasta y también, por supuesto, a este caso que tiene a todo el país muy atento. ¿Qué dijeron en el Congreso? ¿Cuál es la explicación entonces de esta citación? Lo pasamos a escuchar a continuación. El superintendente y el ministro han tomado postura a favor de la AFP, defendiéndola, cuando ellos deberían dar garantía de defender a todas las y los chilenos. Eso no parece. Bueno, el día de ayer dieron declaraciones tanto el ministro como el superintendente y que tomaron esta postura más bien respaldando a la AFP y eso no corresponde. Y en nuestro rol de fiscalización vamos a tener que oficiar y que den cuenta en el fondo de su labor, porque no puede ser que transgredan esto a favor de ponerse en el lugar de las AFP. ¿Qué medidas van a tomar entonces ante esta situación? Bueno, lo primero, en la Comisión de Trabajo vamos a oficiar, interpelar al ministro que pueda responder respecto a esto, pero me parece que tanto el ministro como el superintendente tienen una función bien clara por la Constitución, el superintendente en particular, y no puede tomar partido menos en favor de la AFP. Acá tiene que resguardar las pensiones de y los chilenos. Bueno, aquí nos imaginamos, Catalina, muchas expectativas por parte primero de la coordinadora No Más AFP, que esto ha sido una especie de estrategia, así como en algún minuto dijeron váyanse todos al fondo para perjudicar el sistema, luego pareciera que esto también forma parte de esa estrategia. ¿Cuándo debiera, más o menos, yo sé que es un tema que depende del Tribunal Constitucional, haber claridad sobre esto? Porque nos imaginamos que una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncie, luego la palabra la tendrá la Corte de Apelaciones, ¿no? Así es, la última palabra la tiene la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pero se espera y también incluso el mundo académico ha dicho que este año lo más probable es que no tengamos ninguna novedad porque el Tribunal Constitucional podría demorarse entre 4 o 5 meses como mínimo. Eso quiere decir que ya el 2019 no tendríamos entonces antecedentes al respecto y ahí también se va a contraponer con otro tema porque la reforma previsional que yo les decía se está discutiendo en el Congreso, que se espera votar el próximo 8 de octubre para poder después pasar a la sala de la Cámara de Diputados y pasar su proceso al Senado, se espera que esté aprobada en su totalidad en octubre para entrar en vigencia el 1 de enero del próximo año. Y por ende, lo que pase con esta profesora de Antofagasta y por supuesto con este caso que no tenía precedentes, no va a tener mucho que ver con la ley, porque la verdad de las cosas es que dentro de la reforma no hay ninguna indicación y tampoco hay ningún aporte, quizás podría pasar en el camino, por supuesto, que la gente pueda sacar su plata, pero ahí también es cuando hay que tener un poco de cuidado y ser responsables, porque no son las AFP quienes se hacen responsables de nuestros adultos mayores, sino que es el Estado de Chile. Y el Estado de Chile lo ha manifestado, no tiene dinero hoy día para hacerse cargo de una población que se calcula vive en promedio 30 años entre hombres y mujeres. Y también hay que mirar mucho a lo que pasó en Perú, que fue bastante popular hace más o menos 2 años atrás, cuando se permitió que todos los afiliados retiraran el 90% de sus fondos. Eso todo lo hicieron y toda la plata, se decía, se gastó en deudas y también, por supuesto, en consumo permanente, en consumo diario. Y ya, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? Porque
porque sabemos las pensiones se tienen que ver a largo plazo, vas a ver el problema que se generó con eso en Perú. Entonces, claramente Chile no quiere lo mismo, aquí también hay un tema económico, pero por supuesto también hay que entender a todos los jubilados porque las pensiones son bajas, no se condicen con el último sueldo y por supuesto eso también es lo que busca la reforma, pero la verdad es que este recurso de protección hasta ahora por lo menos no tiene ningún tipo de indicación similar en la reforma y hasta el momento no habría un cambio de legislación que permita que los trabajadores retiren entonces su plata de las administradoras, porque entonces, como lo decíamos, está también este derecho a la previsión social que tiene que ver con que la plata, una vez que se guarda, se pueda entonces mantener todos los años que le quedan por vivir a nuestros adultos mayores, que recordemos cada vez va aumentando más en Chile. Claro que sí, hay un riesgo enorme. Tú hacías referencia a lo que sucedió en Perú y efectivamente uno no sabe, digamos, efectivamente la gente tiene deudas, la gente quiere ayudar a un pariente, la gente quiere a lo mejor emprender un negocio. Vaya a saber uno, las necesidades son múltiples y cada persona es un universo en sí mismo. Entonces, claro, abrir esta caja de Pandora para muchos especialistas, especialmente para el gobierno y para la gente de las AFP, puede resultar un riesgo mayor. No solamente porque las AFP, ojo, tienen miles de millones de dólares invertidos en diferentes sectores, son las plata de los chilenos, ¿no es cierto?, en diferentes sectores de la economía y que evidentemente desestabilizaría como un efecto dominó, quizás mucho más en eso. Ahí habría que hacer un análisis económico respecto y financiero, macroeconómico, pero también evidentemente la seguridad social. Esto es seguridad social. Bien o mal, tenemos que arreglarlo, está súper claro, pero es seguridad social y la gente necesita recibir algo. Lo que tenemos que perfeccionar, y eso ya en el debate ha sido unánime, es el mercado laboral, las lagunas previsionales, aumentar el 10%, el debate sobre la edad de jubilación, que también ha estado sobre la mesa, en la Comisión de Hacienda estuvo, por lo menos el día lunes, respecto de ese tema, y que no se ha querido tocar, porque la verdad, seamos honestos, no es muy popular decirle a la gente, oiga, usted se va a tener que retirar a los 65, a las mujeres, y al hombre decirle usted a los 67. Entonces, hay una discusión acá que es súper compleja y lo que propone la coordinadora más AFP tampoco ha sido la solución, por lo menos en el mundo. Es decir, expropiar los dineros de la capitalización individual para ponerlos en un fondo común, un famoso sistema de reparto solidario, pero que con el envejecimiento de la población, esto lo dicen los expertos, no lo digo yo, usted sabrá, yo soy periodista, no soy economista, evidentemente hay un riesgo porque no va a alcanzar ese fondo para entregar las jubilaciones que tanto queremos. Entonces, hay bastante consenso que esta medida puede ser arriesgada y podría sentarse un precedente bastante peligroso porque si una persona a los 60, una mujer a los 60 años, como en este caso la mujer de Antofagasta, por ejemplo, voy a poner como ejemplo, quiere retirar sus fondos, paga sus deudas y en el tiempo se va a comer esa plata, ya sea, vaya a saber uno en qué, y de repente se va a encontrar que no tiene nada. Bueno, poco puede ser mejor que nada. Pero en definitiva, bueno, es un debate abierto, como les decía, cada persona y cada caso es un mundo. Catalina Muñoz, muchas gracias. Tú seguirás viendo de cerca este tema sin ninguna duda. Que tengas buenas tardes. Bien, ahora los invitamos a revisar algunas de las noticias que estamos abordando en Mega Noticias Actualiza. Una de ellas tiene que ver con un transeúnte que murió tras ser atacado a tiros en plena vía pública. Esto en Santiago, agresores aún se encuentran prófugos. La segunda noticia tiene relación con el fiscal nacional Jorge Abot, que decidió iniciar un proceso de remoción ante la Corte Suprema en contra del fiscal Emiliano Arias, decisión que se da tras conocerse un informe del persecutor Alberto Ayala, quien solicitó aplicar la máxima sanción. Este miércoles el presidente Sebastián Piñera y Greta Thunberg coincidieron en el encuentro Blue Leaders en el marco de la Cumbre de Acción Climática de la ONU. En dicha oportunidad, el mandatario chileno invitó a la joven activista a la COP25 en Chile. Y en el deporte, Jorge Valdivia quedó totalmente descartado para el Superclásico tras una lesión que lo dejará fuera de las canchas al menos 3 o 4 semanas. Muy bien, le contamos en otras informaciones que con heridas en su rostro y brazos terminó un estudiante del Liceo Bicentenario de Los Ángeles luego de que un compañero lo agrediera con un elemento cortante al interior de una sala de clases. El periodista Gustavo Gallardo nos cuenta más en su informe de esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿cómo te va, José Luis? Priscila, muy buenas tardes. Este hecho ocurrió en la tarde de ayer en el Liceo Bicentenario de Los Ángeles, ex liceo de hombres de esta comuna, de la capital de la provincia de Biobío.
fue en momentos en que al interior de una de las salas de séptimo básico se encontraban estos alumnos, un grupo realizando un trabajo. En ese instante no había un profesor en la sala y uno de estos estudiantes se para de su silla, de 12 años de edad, y pasa por el costado de una de las mesas de uno de sus compañeros y aparentemente, de acuerdo a información que fue proporcionada de hecho por una alumna que estaba al interior de esta sala, habría tocado sin querer con su pie esta mesa. Esto habría provocado el enojo, la molestia de este estudiante, quien se para, lo toma por los hombros, lo empuja contra la pared y posteriormente con un elemento cortante, aparentemente era una regla que tenía filo, la saca de uno de sus bolsillos y agrede a su compañero en varias oportunidades. Le provoca heridas cortantes en brazos y también una herida profunda en uno de sus pómulos. Producto de estas situaciones que los mismos alumnos pararon esta pelea de inmediato, llamaron a personal del establecimiento educacional y lo trasladaron rápidamente al herido, en este caso al niño de 12 años, hasta la enfermería del establecimiento y posteriormente se trató de llamar incluso a la ambulancia, no llegó al establecimiento y finalmente el menor fue llevado al Hospital Base de Los Ángeles en un taxi. Afortunadamente eran solo lesiones superficiales, al menos de brazo y también en su cara. Independiente de esta situación, de todos modos, quedó hospitalizado y recién se le dio el alta hace solo algunos instantes desde el Hospital de Los Ángeles y fue retirado por sus padres. Escuchemos algunas declaraciones de carabineros que tomó el procedimiento en este lugar porque también fue llamado el personal policial una vez ocurrida este incidente al interior de este liceo. Escuchemos. Dos alumnos de séptimo básico, 13 años de edad, uno de ellos aparentemente por problemas, rencillas anteriores que se venían gestando, hace uso de una regla que mantenía en su poder, habilitada como una especie de arma blanca, cuchillo, en lo cual le procede a generar un par de cortes en su brazo y en el cuello, por lo cual este menor fue trasladado al servicio de urgencia del hospital local, en el cual se le constataron sus lesiones, se informó de esto al juzgado de familia, ambas personas quedan en espera de citación y bueno, y las medidas que adopta el colegio también por su parte. Hablaba precisamente de carabineros que tomó el procedimiento de la tarde de ayer acerca de lo que va a realizar ahora el liceo, porque en primer lugar no había un profesor al momento en que se produjo este incidente y lo otro es que también es un elemento que se está investigando, es que aparentemente en este caso el agresor habría reaccionado de esta manera, cansado también por algunas situaciones que él habría sufrido por parte de otros estudiantes, de otros compañeros como una especie de bullying y dadas estas situaciones que finalmente al sentir que su compañero le había golpeado con su pie en la mesa, él reaccionó de esta manera, aparentemente por lo que señalan algunos testigos cansados de algunas situaciones que él había vivido. Escuchemos declaraciones del director del establecimiento educacional respecto a este incidente y también a la investigación que se está haciendo. Se llamó a los apoderados de ambos alumnos, se hicieron los protocolos que corresponden, se llamó a Carabineros para hacer la denuncia respectiva. Carabineros hizo su trabajo como corresponde, en el sentido de entrevistar a los participantes, como si también a funcionarios del liceo. Quiero dejar establecido que este hecho, primera vez que ocurre aquí en el establecimiento. Bueno, dada esta situación que generó bastante revuelo, no solo en los alumnos, también en los apoderados que llegaron en la tarde de ayer a buscar en este caso a los estudiantes, a sus hijos, y estaban bastante conmocionados por lo que había ocurrido, porque como señalaba el director, nunca había sucedido una situación de esta gravedad, al menos al interior de este establecimiento, y es algo que obviamente se tiene que investigar para también determinar qué responsabilidades hay en este caso de dejar un curso por algunos instantes sin un profesor a cargo, teniendo en cuenta que quizás había un antecedente en torno a un posible bullying o a rencillas entre algunos escolares. Escuchemos declaraciones de la presidenta de curso de este establecimiento donde se produjo este lamentable incidente. Ella era testigo también de lo que pasó y también de algunos apoderados. Supe que un niño le habían corrido la silla y entonces él le enterró, reaccionó muy mal y le enterró la regla en la cara y como en los brazos le hizo unos cortes. Todos como que lo estaban molestando parece que en ese instante y ahí le pasamos a ver la mesa y ahí como que reaccionó muy brusco. Tienen que activarse los protocolos necesarios para poder evitar este tipo de situaciones y saber qué fue lo que pasó realmente. Yo ahora voy a reunión y vamos a pedir que nos den información porque el nivel de violencia, si fue así, es como grande.
Bueno, además, durante esta jornada, afortunadamente, este joven fue dado de alta hace solo algunos instantes desde el hospital base de la comuna de Los Ángeles. Los padres obviamente fueron a buscar a este menor que afortunadamente, como señalábamos, resultó solo con algunas lesiones, cortes superficiales en sus brazos, en el cuello y también en la cara. Quizás esa lesión es la que más preocupa hoy día a los padres porque en definitiva son lesiones y marcas que él va a tener para toda su vida, más allá del incidente que ocurrió, un incidente puntual donde obviamente esperan que además de la investigación también se le pueda entregar apoyo psicológico tanto en este caso al agredido como también al agresor. Escuchemos declaraciones del padre, quien fue esta mañana a retirar a su hijo agredido. Escuchemos. Más que nada preocupación por lo que ocurrió ayer. Lamentable el hecho que ocurrió. Lo que les conversaba a los apoderados yo, hoy día fue mi hijo, pero pudo haber sido cualquier hijo. Fue un caso totalmente fortuito, yo lo entiendo, y entiendo a los papás del niño, pero lamentablemente el perjudicado fue mi hijo. Conversé con él está muy apenado por lo que pasó, está muy triste por sus compañeros igual, pero él está tranquilo. Durante esta jornada nuevamente se retomó la situación habitual, al menos de las clases, pero nos informan que solamente llegaron 10 alumnos a clases que pertenecen a este curso. Por ahora el agresor está suspendido de volver nuevamente a clases y por otra parte también en este caso el agredido va a permanecer en su domicilio al cuidado de sus padres, también tratando de recuperarse de las heridas y de este lamentable incidente que se concretó en la tarde de ayer en este Liceo Bicentenario de la Comuna de Los Ángeles. José Luis, Priscila. Perfecto, Gustavo, un millón de gracias. Quedaremos atentos. Actualizamos la temperatura que tenemos a esta hora acá en la capital, ya lo decíamos hace un rato, cielo completamente despejado en Santiago, 25 grados teníamos hace un momento, se mantiene la temperatura, la humedad relativa también dentro del mismo rango. Índice de radiación ultravioleta en niveles altos y cielo completamente despejado y va a terminar el día de la misma manera. Una jornada soleada, una jornada con índice de radiación ultravioleta muy altos, altas presiones que finalmente presionan el aire contra la superficie y generan que algunos sectores se sobrecalienten un poco más. Temperaturas entre los 27 y 29 grados estarían dentro del radio urbano metropolitano y podrían bordear los 30 grados solamente en el sector norte y fuera del radio urbano de la región metropolitana. También en sectores interiores de la región de Valparaíso, como en los Andes, como también en San Felipe. Vamos a revisar el pronóstico para los próximos días acá en la capital. Comenzamos a terminar esta semana, al menos los días hábiles. Hoy día miércoles 7 y 29 grados, la jornada más calurosa de lo que va de la primavera y también de lo que va de esta semana. Jueves amanece nuboso, ingresa nubosidad proveniente desde la costa, haciendo que tengamos un ambiente algo más fresco al amanecer, 8 grados la mínima y la tarde también mucho más acorde a la época con 23 grados y el cielo ya despejado. Misma condición que vamos a tener el día viernes, mañana nublada, tarde despejada, 8 la mínima, 24 grados la temperatura máxima acá en la capital. Vamos a revisar el resto de nuestro país, ¿les parece? Vamos a algunas ciudades de nuestro país, nos partimos por el norte donde la nubosidad está siendo abundante, por ejemplo en ciudades como Arica y también ahí en Iquique. Vamos a revisar justamente esa información ahora. Ahí está, Arica mayormente nublado con una máxima de 17 grados. Ya decíamos, Iquique una condición bastante similar. Varía nubosidad parcial en Mejillones con 16 grados. Caldera también con la tarde parcial, luego de una mañana bastante nubosa llegando a los 15 grados. La Serena también se mantiene con abundante nubosidad, pero los valles interiores de la región de Coquimbo completamente despejados, no tan calurosos como son típicos en esa zona, pero sí igualmente una alta temperatura llegando hoy a los 28 grados, por ejemplo, ahí en la ciudad de Vicuña. Vamos a revisar la zona central de nuestro país. Tenemos la ciudad de Valparaíso, mayormente nublada, vaguada costera muy profundizada en esa zona, muy intensificada, que solamente podría dejar a ratos ver el cielo parcial durante la tarde. 15 grados, la máxima mañana también podría estar entre los 14 y 15 grados. Rancagua despejado con 27 grados, allá amanecieron con una temperatura de 6, Curicó amaneció con 7,
llega a los 25, también despejado, y comienzan a aparecer algunas nubes, pero solamente de manera parcial en la región de Ñuble, como por ejemplo ahí en San Carlos, que llegan a los 25 grados. Vamos a revisar el sur, donde no tienen precipitaciones por hoy, sí podrían volver el día viernes a la región de los lagos y también la región de los ríos. Concepción parcial con 22 grados, Villarrica también con cielos parciales y 23, Valdivia muy agradable con 21 grados, la mañana sí fría con solo 4 grados, nubosidad parcial, misma condición en Osorno llegando a los 18 grados. Revisemos, les parece, el extremo austral, donde tenemos Villa O'Higgins con el cielo mayormente nuboso, 15 grados la máxima, Coyhaique bastante agradable con 17, mañana podrían bordear los 20 grados ahí en Coyhaique y se mantiene la nubosidad abundante. Chubascos en Puerto Natales con 11 grados y también cielo mayormente nuboso en la capital de Magallanes, Punta Arenas, con una máxima de 10 grados. Para terminar, vamos a revisar los territorios insulares de nuestro país, Rapa Nui, Juan Fernández y el territorio antártico chileno. Vamos, ahí está Rapa Nui mayormente nublado con una máxima de 21 grados. Brilla el sol en Juan Fernández con 17 grados de temperatura más alta y solo nubes en el territorio antártico chileno con -1 de temperatura máxima estimada para esta jornada. Hasta acá la información del tiempo y que tengan muy buenas tardes. Bien, ahora vamos a cambiar de tema. Una circular del municipio de Las Condes abrió una nueva polémica. En ella se recomienda a las administraciones de los edificios negar el ingreso a los repartidores o choppers que trabajan en distintas aplicaciones, todo por motivos de seguridad. Esteban González sigue este tema y nos entrega más antecedentes. Esteban, ¿cómo lo van a hacer ahora entonces? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas tardes. La verdad es que se está generando bastante polémica, tú lo decías, hay opiniones encontradas entre los vecinos a propósito de esta recomendación y hay que insistir en ese concepto, es una recomendación de parte del municipio de Las Condes para que los edificios no permitan el ingreso de los repartidores de distintas aplicaciones hasta la puerta de los departamentos. La idea es que sean quienes han solicitado el servicio, quienes bajen hasta el hall, ahí se encuentren con este repartidor y se produzca la entrega del producto y el pago. No hay hasta ahora, la verdad, ningún delito que se haya producido a propósito de que un repartidor llegue hasta el departamento. Sin embargo, desde el municipio nos dicen que esto busca evitar situaciones que podrían desencadenar hechos vinculados a la delincuencia. Se ha detectado que hay ciertos repartidores que una vez que se cierra la puerta del departamento siguen circulando en los edificios, van por los distintos pasillos entregando volantes, van algunos golpeando distintas puertas y ante esas situaciones es que se prefiere evitar lo que podría ser el día de mañana algún tipo de hecho ilícito. Es por eso que se hace esta recomendación. ¿Cómo va a funcionar? La verdad es que se tienen que poner de acuerdo los comités de administración, tienen que informarlo a sus propietarios, insistir en que esto no es una obligación, pero son decisiones que tienen que tomar cada una de las comunidades de edificios, son más de 2.000 los que hay en Las Condes y varios de ellos ya le han avisado a sus propietarios que van a tener que bajar hasta el hall, encontrarse en ese lugar con el repartidor, ahí retirar sus productos y volver hacia su departamento. Ustedes imaginarán que para varios esto es una molestia porque si están realizando esta solicitud de que llegue hasta la casa, esperan que sea hasta la puerta, no tener que ser ellos los que tengan que bajar. Nosotros conversamos con los vecinos sobre esta situación y también lo hicimos con el alcalde de la municipalidad que nos explicaba, entre otras cosas, que en un momento se pensó que esta fuera una ordenanza, sin embargo, se fue conversando la idea, se fue bajando, se fue dialogando con las comunidades y queda finalmente como una recomendación. ¿Qué les parece si escuchamos parte de las declaraciones del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín? Y le hemos hecho una recomendación a todas las comunidades de administración de los edificios de Las Condes, que son muchas, son 2.000 edificios aquí, que ojalá, pero esto es una recomendación, pero ojalá por su propia seguridad, cuando alguien pida algo, vaya abajo a buscar el pedido y no entre el repartidor al edificio. Y si lo hacen entrar, que tengan cuidado rápido de que salga y que no se quede en el edificio. Es una recomendación, pero en estos tiempos en que la seguridad es prioridad número 1, es una recomendación que hay que tener en cuenta. Les decía yo que no existe la certeza
de que la llegada hasta los pisos superiores de alguno de estos repartidores esté relacionada con algunos hechos delictuales. Sin embargo, nos decía el alcalde que en algunos edificios se han producido robos a más de un departamento, y eso ha coincidido con el horario en que alguno de estos repartidores ha llegado hasta los pisos superiores. Es por eso que se quieren adelantar ante situaciones de estas características y se hace esta recomendación que ya se está aplicando. ¿Qué les parece si escuchamos declaraciones de algunos de estos repartidores de aplicaciones de comida sobre cómo está operando hasta ahora el servicio en Las Condes? Escuchemos. De vez en cuando la aplicación te deja una nota que tienes que subir o si no te escribe el usuario y que esperes abajo. Pero en general, ¿cómo notas tú? Como mitad y mitad, a veces toca más subir que esperar. ¿No te han hecho problemas para subir, por ejemplo? Que los conserjes digan que está prohibido o que hay algún... No, nunca me han dicho eso. Yo podía entregar el pedido, dejaba el casco en la recepción, subía con la mochila y arriba entregaba el alimento, pero ya como hace, 2 meses acá, ya no están dejando subir a los repartidores, sino que llaman a la persona, ella baja hasta la recepción y ahí se le entrega el producto. Nosotros estamos a la espera de las declaraciones de parte de las aplicaciones de reparto de distintos tipos de productos, principalmente comida. Nos han dicho todas ellas que durante el día harán llegar a los medios de comunicación su visión respecto a esta situación que, insistimos, es una recomendación, no es una obligación, pero ya está siendo aplicada en la mayoría de las comunidades de Las Condes y seguramente va a seguir generando muchas reacciones porque no todos los vecinos están de acuerdo con tener que bajar desde sus departamentos hasta el hall del edificio para realizar la entrega del pedido. Sí, es que es una tremenda comodidad que llegue a la puerta, ¿cierto? Pero va a ser finalmente una decisión que tiene que tomar cada comunidad, como lo dices tú. No es una obligación, es una recomendación. Pero también cerciorarse de que la persona salga rápido del edificio probablemente también solucione todo esto y puedan llegar las cosas a la puerta igual. Bueno, ahí cada uno tendrá que ver con sus propios vecinos. Muchas gracias, Esteban. Buenas tardes. Le contamos que el Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo caso de sarampión. Se trata de un hombre de 29 años que estuvo en contacto con otro enfermo confirmado durante este año. A raíz de este nuevo caso, la autoridad sanitaria tomó algunas medidas como la vacunación preventiva del grupo familiar y sus contactos cercanos, lo cual ha alcanzado una cobertura del 90%. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, durante este año se han confirmado 9 casos de esta enfermedad. Escuchemos. Bueno, efectivamente, hemos tenido un nuevo caso de sarampión, que es un hombre de 29 años, que afortunadamente es un caso que es un caso secundario, es decir, es un contagio de un caso importado que hemos tenido hace unas semanas atrás. Hoy día quiero decir que en Chile tenemos una muy buena cobertura de vacunación, sobre 90%, por lo tanto, cuando tenemos casos importados, nosotros esperamos tener casos secundarios, pero se han tomado todas las medidas correspondientes y que lo que significa se han contactado a más de un 90% de los contactos de esta persona, de este paciente, y se han vacunado el 100% de sus familiares y se han vacunado más del 90% de sus contactos. Bueno, y atención con esto porque esta mañana el CERNAC lanzó una campaña para reforzar los derechos del consumidor financiero. La actividad consistió en una intervención urbana con dobles de cantantes con la idea de reforzar de manera lúdica el eslogan de la campaña. Daniela Valdés estuvo ahí y nos va a contar todos los detalles. Daniela, buenas tardes. Hola Priscila, muy buenas tardes. Sí, fíjate, el doble es el eslogan de esta campaña que ha vuelto a sacar entonces el CERNAC con la idea de que los consumidores conozcan sus derechos, especialmente cuando vienen los meses de fin de año, aumentan las compras y por supuesto siempre es necesario que los consumidores o quienes compran algún producto sepan lo que están comprando o quizás lo que están firmando a la hora también de tomar créditos. Es por eso que el día de hoy, como tú bien decías, con una intervención urbana, el CERNAC
CERNAC decidió ahí en pleno Paseo Bandera con moneda instalar un escenario, poner a estos dobles decantantes y a poner también stands para así llamar a los consumidores a conocer sus derechos, a leer la llamada letra chica y así por supuesto estar al tanto de lo que consumen. Fíjense que solo en cifras entregadas el día de hoy por el CERNAC, el año pasado hubo 58.000 casos contra el mercado por estos servicios que no dejaban conformes a los consumidores, y este año solo en el primer semestre llevan cerca de 35.000 reclamos. De ese porcentaje de reclamos que hubo el año pasado, solamente el 53% de los reclamos fueron acogidos por las empresas y gestionados por el CERNAC. El resto no tuvieron una buena respuesta satisfactoria para los consumidores, así que por supuesto el llamado entonces es a hacer las denuncias, especialmente en la página del CERNAC, para así no ser pasados a llevar. Además, es importante mencionar que estos reclamos tienen que ver con cobros indebidos, con fraudes, con tarjetas de crédito y seguros no contratados, y que a veces no son obligatorios para los consumidores, pero que de igual forma son agregados a los clientes. También es importante que hay muchos reclamos en lo que tiene que ver con los créditos y la no existencia de la llamada hoja de resumen, es decir, esta hoja que debe ir al final del crédito y que debe informar cuánto es el monto a pagar que deberá cancelar la persona que toma el crédito y además cómo va a ser pagado. Eso también debe ser agregado. Otros temas importantes y que también deben recordarse, según lo que ha dicho el CERNAC, son, por ejemplo, que las cotizaciones de algún producto, de algún servicio, tienen las instituciones financieras un plazo de 7 días hábiles como vigencia para estos documentos y que no pueden ser cambiados. Además, que cuando uno tiene un crédito y requiere información, también las instituciones tienen un plazo máximo de 3 días para poder entregarles esta información. Todo esto sumado a que, por supuesto, no hay derecho a que le amarren productos que no quieren y que tiene que ver con los seguros que yo le mencionaba. Conversamos con el director del CERNAC, Lucas del Villar, y esto fue lo que nos dijo. 1 de cada 5 reclamos que recibe el CERNAC es en el mercado financiero, más de 60.000 reclamos al año, y principalmente los consumidores nos dicen que los problemas y las quejas que ellos tienen en el mercado financiero se refieren a cobros indebidos, se refieren también a seguros que no han contratado y cobro, por tanto, que no corresponde, y adicionalmente también a fraudes en tarjetas de crédito y débito. Es por eso que estamos recordando los derechos del consumidor financiero, principalmente el derecho a que no le amarren productos que no quiere contratar. En segundo término, a que el consumidor exija información clara, transparente, que le permita cotizar y tomar una mejor opción. Por ejemplo, el costo total del crédito, por ejemplo, a la cotización obligatoria y vigente en el plazo de 7 días de cada institución financiera, o también tener información respecto a sus operaciones de crédito que actualmente tiene vigente. En el plazo de 3 días, pedir la rendición de todos sus estados de cuenta. Y entre algunos derechos también está la posibilidad de exigir el no molestar, que entonces cuando las instituciones a veces llaman a los clientes por teléfono para ofrecerles productos en reiteradas ocasiones, ahí es importante recordar que en la página del CERNAC está disponible esta opción no molestar, y que básicamente consiste en la denuncia de este número que de repente termina acosando a los clientes. También el día de hoy el director del CERNAC destacaba que con la nueva ley es importante decir que se están realizando fiscalizaciones y que las multas al mercado financiero han pasado de las 750 UTM a las 1.500, es decir, de más de 73 millones de pesos a quienes no cumplan con estos derechos del consumidor. Hablamos también con los clientes, quienes ya más conscientes han dicho que por lo menos en la actualidad se fijan un poco más en la llamada letra chica y tienen más precaución de por lo menos exigir información a las entidades comerciales. Escuchemos lo que dijeron los clientes. El mundo financiero es súper complejo en muchas cosas, entonces es súper importante que sea accesible la información para todos. Las casas comerciales te engañan y sobre todo a la gente de adulto mayor, porque tú vas yo te hablo por experiencia propia, que tú le recalcas, quiero un año el avance, un año, ¿ya? Y después te llega el estado de cuenta y te dan a 24, a 3 años. Yo estoy pagando, imagínate. A uno le quedan más claras las cosas porque hay, por ejemplo, hay contratos que son medio oscuritos y uno no los lee, sino que uno llega y firma, ¿no? Porque le interesa la plata y no le interesa lo que está en la letra chica. Así que no, está bien, claro. Inclusive el problema de las tarjetas, que a uno le dicen, ¿sabe qué? Yo ya pagué mi cuenta y no quiero más tarjetas. Es que no le podemos cerrar la tarjeta. Y siguen cobrando, creo.
hashtag Fíjate el Doble y conoce tus derechos del consumidor financiero. Es la campaña del CERNAC que tiene un alcance nacional y que por supuesto va a incluir varias frases radiales, además de estas intervenciones urbanas que parte ahora y que se suma a la fiscalización que está haciendo y que finalmente pone a las empresas o a las entidades con riesgo de tener multas que superan los 70 millones de pesos. Priscila, José Luis. Súper importante. Muchas gracias por toda esa información, Daniela. Buenas tardes. Dani. Muy bien, vamos a revisar noticias internacionales que están marcadas por esta acusación que se le está haciendo al presidente de los Estados Unidos. De hecho, ya se anunció el inicio de un proceso de juicio político en su contra. Ahora hay que saber si va a prosperar o no de cara a las elecciones, además. ¿Qué es más conveniente? Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Cuéntanos más detalles. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, antes vamos a revisar otras actividades que ha tenido el presidente Trump, porque en realidad en Naciones Unidas se ha focalizado toda la noticia en estos días. Esta mañana el mandatario encabezó una reunión con 12 líderes latinoamericanos sobre Venezuela. El presidente afirmó que ese país vive una tragedia de proporciones históricas bajo el gobierno de Nicolás Maduro, que Estados Unidos va a insistir en sus esfuerzos por liberar a los venezolanos de esta opresión. Dijo que calificó de horrible y brutal. Afirmó que Maduro es alguien despiadado y corrupto que vendió su país a una dictadura extranjera, haciendo alusión claramente a Cuba, y prometió que todo se arreglará y que habrá finalmente una transición pacífica. Además de prometer más sanciones contra el régimen, anunció que entregará 118 millones de dólares más para afrontar la crisis venezolana. Mientras tanto, Nicolás Maduro se reunió en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin, quien reiteró su apoyo a todas las autoridades legítimas de Venezuela y respaldó el diálogo entre el gobierno y la oposición. Y en ese contexto, 38 diputados del oficialismo se reincorporaron a la Asamblea Nacional controlada por la oposición y cuyo presidente es Juan Guaidó. Esto ocurrió después de estar ausentes de la Cámara desde el 2017. Al Parlamento no se reincorporaron ni el dirigente Diosdado Cabello, quien ahora es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ni tampoco la esposa de Nicolás Maduro, quien es Cilia Flores. Por eso les digo que hay mucha información, luego revisaremos lo que tiene que ver con el impeachment, pero seguiremos, como les comentaba, en Nueva York. ¿Por qué? Porque quien también ha tomado el protagonismo esta mañana ha sido Greta Thunberg, que ha sido distinguida hoy con el llamado Nobel Alternativo, otorgado por la Fundación Right Livelihood Awards. El jurado resaltó que la activista sueca ha inspirado y amplificado las demandas políticas por una acción climática urgente que refleje hechos científicos. La calificaron como la poderosa voz de una generación de jóvenes y la impulsora del movimiento Friday for Future, inspirado en esta huelga escolar que comenzó ella hace un año, donde se colocaba, ¿verdad?, con su cartel ahí frente al Parlamento sueco. Y ustedes lo revisaban previamente, durante la mañana también fue el evento Blue Leaders, donde Greta coincidió con el presidente Piñera. El mandatario la saludó, la invitó a Chile para la cumbre COP25. En su discurso, la adolescente se refirió a la crisis climática y los océanos, pidió nuevamente escuchar a los científicos, asegurando que actualmente vivimos la crisis existencial de la biosfera y de la humanidad. Y bueno, seguimos en ese contexto porque hoy se ha conocido un revelador informe de expertos de la ONU en cambio climático. Escuche bien, señala que el nivel del mar podría subir más de 1 metro de aquí al año 2100 si se mantiene el actual aumento de las temperaturas. Advierte que eso podría obligar a desplazar a millones de personas. Luego indica que si las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen fuertemente, el alza podría ser entre 30 y 60 centímetros siempre y cuando el calentamiento climático se limite a 2 grados Celsius. Veamos a continuación lo que consideran los expertos. Los invito incluso a comentar. Ellos consideran que la capa de hielo, tanto del Ártico como el Antártico, se va a derretir más rápido de lo estimado. Y es lo que estamos viendo los efectos en distintas ciudades. Ya hay animaciones que dan cuenta de cómo iría
poco a poco levantándose el nivel del agua en las distintas ciudades y cómo iría afectando en todo el planeta. Claro. Recién veíamos a Nueva York, ahora estamos ya en el centro de Londres, sabemos que está el río Támesis y cómo poco a poco el agua va a ir subiendo al menos, se dice, 1 metro de altura. Es además un alza en la temperatura de los océanos, en la temperatura del agua. En los últimos años, el nivel de los mares subió 2,5 veces más rápido comparado con el siglo XX. Y esto es lo que va a ocurrir. Ya estamos revisando Río de Janeiro. Y si ustedes dicen, ¿un metro más es poco? No. Aquí se ve la dimensión claramente de lo que eso podría ocurrir. Así que estábamos revisando algunas imágenes del mundo. Aquí en Washington, y aquí lo hemos visto incluso en las películas, ¿ah? Sí, ¿cierto? sí. Lo hemos visto un poquito, quizás como es Hollywood, un poco exagerado, pero en realidad es lo que puede acontecer. Ahora, increíble porque veíamos la imagen de Río de Janeiro y en alguna oportunidad me tocó estar allá reporteando precisamente para los Juegos Olímpicos y hay una costanera en Río de Janeiro que veíamos la fotografía de los años 40, 30, que es increíble cómo la ciudad se ha ido comiendo prácticamente lo que es la playa. Queda menos playa, sí. Claro, queda cada vez menos playa. Ahora, con esto que tú nos estás mostrando, todo eso que se ha construido quedaría bajo el agua. Exacto. Sí. Y aquí, bueno, veíamos nuevamente, estamos revisando Nueva York y Manhattan, ¿verdad? Que es esta isla. Ahí se va viendo, incluso los norteamericanos, bueno, como lo saben hacer, ellos han sido mucho más concretos, han hecho reportajes donde incluso se colocan en las orillas ahí del río y se instalan debajo del agua y dirían, aquí estaríamos en el 2100 reporteando. O sea, son mucho más... es como ocurre, por ejemplo, directos para cuando manifestar pasan los huracanes. Es que, claro, hacerles sentido a esto. Y por eso también llama la atención, que ya lo estamos viendo, te están diciendo estos informes, porque es mucho más de lo que habían dicho varios informes también emitidos, no solo por Naciones Unidas, sino por científicos. Es decir, se preveía que el nivel iba a subir, pero ahora el nivel superó a lo que se preveía, claro, más de 1 metro de altura. Imagínate que hay algunas islas que están a nivel del mar. O sea, las islas del Pacífico van a desaparecer. Desaparecerían todas. Las islas, me refiero a los típicos atolones o las Seychelles, estos pequeños islas bueno, y archipiélagos que están en el Pacífico. Y ni hablar de lo que pueda pasar, por ejemplo, en Bélgica y Holanda, que son los famosos Países Bajos, y Holanda especialmente, que de hecho hoy día tiene diques para contener el avance del mar y ganarle un poquito de territorio al mar. O sea, en definitiva, sería catastrófico. Por eso llama mucho la atención las críticas, porque han sido bastante duras, que ha recibido Greta Thunberg en todo lo que ella está encabezando, movilizando, de que existe esta crisis climática. Sin embargo, su discurso o la forma como ella lo ha planteado, que yo les he comentado que tiene que ver un poco también de ser muy directa, ¿verdad? Ha sido duramente cuestionada sobre todo en las redes sociales y eso impacta mucho. Y fíjate que tú recibió una crítica de Emmanuel Macron, ni más ni menos. Sí. Porque Greta Thunberg, presentó un recurso en la ONU contra Argentina, Alemania, Francia... Brasil. Eran como 7 países. 5 o 6 países. Por violar los derechos del niño, la Convención de los Derechos del Niño. No lo hizo con China y Estados Unidos, que son los principales emisores, como nos contaba aquí ayer Florencia Vial, porque ellos no han firmado esta convención. Pero la respuesta de Emmanuel Macron fue que difícilmente Francia y Alemania han sido obstruccionistas, digamos, en avanzar sobre estos temas y que, ojo, porque radicalizar las posturas genera divisiones. Exacto. Bueno, y eso es lo que está generando. Vamos... Perdón, y Emmanuel Macron es un moderado, porque no estamos hablando de que esta crítica viene de Donald Trump. No, y que además así, se ha querido transformar en un líder también que está a cargo de evitar el calentamiento global. Claro, ha ejercido un liderazgo europeo. En Latinoamérica. Sí, así es. Un tema relevante que vamos a seguir hablando estos días, porque esas reuniones continúan en Naciones Unidas. Y vamos a
el impeachment, que, ¿verdad? Ustedes hacían la presentación respecto a eso porque es el tema político que, sin lugar a dudas, ha copado todas las portadas norteamericanas. El gobierno de los Estados Unidos, les informo lo último, ha revelado la transcripción de la llamada entre Donald Trump y el presidente de Ucrania que motivó, en definitiva, el pedido de los demócratas de un juicio político. En la conversación, Trump le pide al mandatario que se ponga en contacto con el fiscal general, también con su abogado, que Giuliani, ustedes lo conocerán porque era el alcalde de Nueva York durante los ataques a las Torres Gemelas, ¿verdad? Para abrir una posible investigación de corrupción relacionada con el ex vicepresidente Joe Biden. Le dijo que se habla mucho del hijo del ex vicepresidente y mucha gente quiere saber de eso. Mientras tanto, Trump ha señalado respecto a este impeachment formalizado por la Cámara de Representantes que se trata de una cacería de brujas, una basura, lo calificó como un hostigamiento en su contra. Ahora la transcripción completa de esta conversación cree él que lo exculpa. Dijo, de hecho, fue una llamada perfecta, los tomé por sorpresa, así ha reaccionado él mismo. Sin embargo, los demócratas lo acusan de traición a la seguridad nacional, lo denuncian además de bloquear fondos de asistencia para Ucrania. Joe Biden apoya llevar a juicio político a Trump si el presidente no entrega las informaciones que le pide el Congreso. Y al ser consultado, ahí vemos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que se encuentra en Naciones Unidas. Él fue consultado sobre esto, dijo que nadie lo puede presionar, que solo lo hace o puede hacerlo su hijo de 6 años. Claramente, una ironía. Claro, que no está a disposición de nadie. Sí, Ucrania ha defendido la transparencia de todas estas investigaciones que se realizan, pero llevar adelante este impeachment es bastante difícil. Si vemos que en la Cámara de Representantes la mayoría sí son los demócratas. Este impeachment en el fondo es un juicio político que busca la destitución del presidente. El Senado es de mayoría republicana. Estamos en año electoral. Habría que efectivamente establecer que el levantamiento de sanciones, el levantamiento de aportes a Ucrania tiene que ver, y habría que jurídicamente relacionarlo con esto. O sea, acá hay una... Porque el congelamiento del aporte a Ucrania se mantiene y esta llamada se hizo después de eso. Hay que comprobarlo. Claro. Y eso... vamos a ver si los republicanos están dispuestos a perder el gobierno. Exactamente. Historia de impeachment en los Estados Unidos se conocen 3. Los más llamativos, voy a mencionar los últimos, es el de Bill Clinton en 1998 con el escándalo de Mónica Lewinsky. Bueno, ustedes saben que eso en definitiva no prosperó. En 1974, Richard Nixon con el caso Watergate, que en definitiva él renuncia antes de que se lleve a cabo este juicio político. Y lo de Bill Clinton no fue por el affair, sino que fue por haber mentido en su declaración. Haber mentido. Y vamos con otras informaciones, claro, porque a 37 se ha elevado la cifra de muertos por un sismo de 5,8 grados en la escala de Richter que sacudió ayer a Pakistán. Las autoridades también revelaron que ya suman más de 500 los heridos, millonarios también los daños materiales, sobre todo de estructuras viales, ya que importantes avenidas se partieron literalmente en 2. El sismo afectó justo en la zona de Cachemira, controlada por los pakistaníes, y provocó el derrumbe de decenas de viviendas. La razón fue muy superficial, porque usted dice 5,8, nosotros los chilenos estamos acostumbrados, pero tuvo solo 10 kilómetros de profundidad. La policía local indicó que los equipos de rescate están aún sacando heridos de los escombros de estos edificios destruidos. Mira cómo se quedaron las carreteras. Impresionante con un 5,8. Y bueno, aquí una vez más la teleserie del Brexit. Los legisladores británicos han regresado a la Cámara de los Comunes tras el fallo del Tribunal Supremo que declaró ilegal la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender el Parlamento. Los magistrados concluyeron que pretendía frustrar o impedir que este Parlamento desarrollara sus funciones, ¿verdad?, constitucionales en el marco de la crisis del Brexit. Y en medio de este caos político, el primer ministro acortó su participación en la Asamblea General de la ONU y regresó esta mañana a Londres ante las peticiones también de renuncia de los partidos de oposición que se manifestaron muy molestos. ¿Servirá la renuncia a esta altura? Poco probable y muy difícil, ¿no? Y vamos
vamos con, la verdad, novedades con Plácido Domingo. La Ópera Metropolitana de Nueva York ha anunciado que el tenor español aceptó retirarse de una serie de presentaciones programadas en el recinto. Lo anterior ocurre después que varias mujeres lo acusaran de acoso sexual. Plácido Domingo tenía programado interpretar esta misma noche el papel principal en el estreno de la temporada de Macbeth de Verdi, lo que habría sido su primera presentación en los Estados Unidos después que se publicaran que más de 20 mujeres lo acusaron de acoso sexual. Por su parte, el conocido cantante de ópera confirmó que nunca más se va a presentar en el Met después de haber realizado ahí 706 presentaciones como cantante y 169 como director. Y pongan atención a la siguiente porque yo creo que muchos querían conocer más sobre él, más sobre su rostro. Hablamos de Archie Mountbatten Windsor. ¿Quién es él? El hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, que asistió a su primer acto oficial y lo hizo nada menos que en Sudáfrica, donde la familia está de visita por 10 días. En la nutrida agenda mostraron bastante al pequeño de 4 meses al momento que fue llevado a tomar el té con el arzobispo Desmond Tutu en Ciudad del Cabo. Se parece al papá. Lindo, precioso. Se parece mucho al papá. Fue en su fundación que desde el 2013 contribuye al desarrollo de la juventud y el liderazgo. El hijo de los duques de Sussex llegó ahí en brazos de su mamá, se mostró muy risueño, muy tranquilo también. Después la pareja tomará rumbos distintos. El príncipe viajará a Botsuana, Angola y Malawi, mientras que Meghan permanecerá en Sudáfrica, haciendo también parte de la agenda una serie de encuentros, pero sobre todo para estar más cerca de su hijo, porque dicen que los otros lugares estaban, no había mucha seguridad para él. Por eso no va a viajar con el papá a estos otros lugares que le hacía alusión. ¿Qué les parece? Sí, porque además genera tanta expectación. Preciosa, preciosa la guaguita. Bonito. Muy bonito. Hablemos de moda, algo que le encanta al repe. No le gusta nada. ¿Te gusta la moda? Sí, porque no le gusta nada. El otro día mostramos la camiseta. No sé si lo dijo para molestarme. Sí, para molestarte. Bueno, pero ahora vamos a mostrar la Semana de la Moda en París. Deslumbró ahí a los pies de la Torre Eiffel, Naomi Campbell, que fue parte de las modelos que participaron en el desfile de Yves Saint Laurent. La top model lució el clásico smoking de la firma en una versión renovada que fue confeccionada con lentejuelas. Así que atención, mujeres, se usa mucho ese atuendo. Sí. Nuevamente, el negro se impuso. Faldas, shorts muy cortos, chaquetas amplias con hombreras gigantes. Ay, qué bonito muchos vestidos, en fin. Fueron parte de la tendencia. Para defenderse de los ataques que recibe sobre sus diseños para la casa Saint Laurent, Anthony Vaccarello dijo que odia el puritanismo, que lo juzga todo. Porque le decían, claro, negro, que encontraban que era muy simple, pero es parte de las tendencias. Oye, a mí me encantó, ¿sabes qué? Lo de Carolina Herrera, que tú no te gustó ningún atuendo en esa oportunidad y nosotros con la No, pero eso era porque estaban muy tapadas. ¿Cuál era tu reclamo? Sí, pero estaban pasando frío las pobres niñas. ¿Y sabes lo que pasa aquí? Ahí está Naomi. Yo saco como conclusión de que tiene el buffet del final del desfile tiene que llevar un par de cazuelitas para estas cabras. Por ejemplo. Está muy delgada. Le faltan cazuelas, le faltan Sí, mujeres de verdad, queremos ver ese repe. Zapallo de echar la vuelta para que le engorde la pierna, como se dice. Por ejemplo. Qué lindo lugar, ¿ah? Alguna vez lo hice. De la Torre. Te creo. Qué horror. No funcionó mucho. Y seguimos con temas relevantes para la mujer, mostrándole una realidad que ha sido llevada al arte. La fachada de este céntrico edificio en Estambul, que luce muy distinta a las otras, son paredes que se le ven sobre sus hormigones, han sido utilizados para un artista. La idea es revelar una dramática situación que afecta a las mujeres de Turquía. Colocó, como usted ve, con uniformidad de colores y posición, 440 pares de zapatos con taco alto. Fue en homenaje a las 440 mujeres asesinadas durante el 2018 en ese país, víctimas de la violencia doméstica. Esta muestra pública fue realizada por Vahid Tuna, quien busca generar un gran impacto en los peatones al ver plasmada su obra, de tal manera que su trasfondo no deje indiferente a nadie. Según un informe publicado por We Stop Femicide Platform, el femicidio es uno de los peores flagelos que se enfrenta en Turquía, con una larga lista de asesinatos. De hecho, solo en agosto de este año reportaron que 49 mujeres
fueron asesinadas por hombres. Es un problema transversal. En alguna oportunidad también se hizo algo muy parecido, pero me acuerdo que era como en un parque. Y también llamaba mucho la atención, los pares de zapatos identificaban a las mujeres que habían muerto a causa de estos femicidios. Sí, un flagelo que lamentablemente afecta a muchos países. Bueno, nosotros somos parte de eso y se están tomando las medidas correspondientes. Sí, pues, y como sociedad no ser cómplices. Así es. Es importante. Así que eso es lo que tenemos preparado por ahora. Muchas Siempre gracias. hay muchas noticias internacionales. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, buenas tardes. Nos vemos. Pasemos a revisar un dato útil. Vamos. Ya. El bono por hijo es uno de los beneficios que entrega el gobierno a mujeres que son madres y que cumplen con ciertos requisitos exigidos por la ley. En meganoticias.cl revise quiénes pueden recibir el pago de esta bonificación y cuál es el monto de este año. Te invito a revisar imágenes en vivo desde la capital. Muy bien. Señor director, cuando usted quiera. ¿Dónde estamos ahí? Yo le digo al tiro. Ñuñoa. En San Eugenio, acá al ladito, aquí en la comuna de Ñuñoa. Se ve lindo el día, tendremos un día completamente despejado. Con una máxima que según los sectores va a estar entre 29, 30... Y hasta 31. Lo que pasa es que pueden variar entre 1 y 2 grados. Una jornada más que primaveral, veraniega, pero mañana vuelven las temperaturas acorde a la época. Pero viste un detalle, yo me fijé hoy día en la calle. ¿Qué? Los árboles ya están sacando las hojitas verdes. Ah, eso, muy ¿eh? bien. Mira qué buena imagen, señor director, gracias. Oye, toda la Dejamos razón. el gris y pasamos al verde y a flores primaverales. Sí, qué buena observación. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso. Van a estar pajareando en el auto, ¿viste? Sí, muy bien, en el taco. El taco. Bueno, este es un tremendo tema que está en discusión y volvemos a la polémica por la solicitud de una jubilada de Antofagasta que quiere que le pasen todos sus ahorros en la AFP de una vez. Claro, en un fallo, hay antecedentes, ese es el tema y eso es lo que vamos a analizar. En un fallo del año 2001, el Tribunal Constitucional ya decía que en este caso el derecho a propiedad tiene límites. Ahora, ¿por qué son estos límites? Y Roberto Sá nos va a explicar todo esto con peras y manzanas. ¿Cómo le va, Roberto? Sí, ¿qué tal, José Luis, Priscila? ¿Cómo les va? Hola, Lindo debate el que se ha generado en torno a los fondos de pensiones de los trabajadores. Si existe en Chile el derecho a propiedad, que se respeta mucho, ¿no es cierto? El derecho de la casa, del auto, el de los fondos previsionales. ¿Por qué entonces algunas personas se preguntan, no puedo hacer yo uso de ese derecho? Si yo tengo un ahorro en una AFP, ¿por qué no puedo sacarlo cuando yo lo requiera? A ese es lo que están apelando algunos. Bueno, nosotros vamos a explicar que ese derecho tiene límites. Y límites que quizás lo indica la literatura económica son necesarios para cultivar, para cuidar otros derechos que son más importantes que ese derecho a la propiedad. Hay un resguardo superior. Hay un resguardo superior y eso es lo que vamos a tratar de explicar con pera y manzana. Señor director, vamos a la portada con la profesora de Antofagasta, ¿no es cierto? Esta profesora de matemáticas, jubilada, que ha hecho mucha noticia en estos días porque es justamente ella la que ha logrado prosperar en sus solicitudes de que le pasen estos dineros de las AFP y ha llegado incluso a una instancia superior a los tribunales como es el Tribunal Constitucional. Una foto de ella con su abogada y, bueno, por cierto, también lo vamos a decir, el factor político que hay acá. Porque aquí hay un factor político. Absolutamente. Detrás de esto está el movimiento No Más AFP. Esta profesora es, de alguna forma, militante del movimiento No Más AFP y justamente el movimiento No Más AFP está en una cruzada mayor. Esta profesora es parte de una campaña. No estoy acá dando ninguna connotación ni negativa ni positiva, solo estoy entregando el antecedente y ya voy a explicar más de esa campaña para que la gente esté informada. Vamos con los datos y para recordar un poco, para que la gente sepa, quienes están recién enterando de esta situación, el contexto de esto. El contexto de esta profesora. Ella es María Angélica Ojeda. Es profesora jubilada de Antofagasta, profesora de matemáticas, ¿no es cierto? Ella tiene ahorrado en toda su vida laboral en su AFP, que es la AFP Cuprum, un monto de 46 millones de pesos.
Ella en sus últimos años de vida laboral como profesora de matemática en Antofagasta llegó a terminar ganando un sueldo de 1.100.000 pesos. Ya. ¿Qué es lo que pasa ahora al jubilarse? Que ese ingreso bajó considerablemente y su pensión es muy baja. ¿Qué es lo que saca de pensión ahora? 185.000 pesos. ¿Qué problema tiene ella? Que tiene que pagar, está terminando de pagar un dividendo hipotecario de 200.000 pesos y por lo tanto ella dice que no alcanza. ¿Cuál es su solicitud? Que la AFP le entregue todos sus ahorros de una sola vez, 46 millones de pesos, y así entonces ella prepagar o terminar de pagar o pagar alguna parte del crédito hipotecario que está debiendo. Esos son los antecedentes y de aquí entonces nosotros vamos a entrar en una discusión que es mayor. Esta es una parte de este tema, pero vamos a entrar en una discusión mayor. Vamos con más antecedentes sobre esta situación, esta polémica, que yo encuentro que ha estado bien interesante y una discusión que tiene que tener toda la lista y la gente se va tomando una idea. Lo que yo les decía, aquí hay política, hay un movimiento político, e insisto, no estoy dando ninguna connotación, ni positiva ni negativa a esto, es un antecedente de la causa. Todo esto es parte de una campaña, la campaña Decido Yo. Es una ofensiva judicial contra las AFP, partió hace poquito, en el mes de julio de este año, y la organizan el movimiento No Más AFP y la organización La Casa Común, que es una organización que tiene el abogado del Partido Socialista, Fernando Atria. Sí, ahora, bueno, es tan evidente como que en la fotografía de la profesora aparece con un pañuelo ella no que lo dice niega. No Más AFP. No, sí, claro, ella es parte no lo ha del negado, ha sido parte de eso. ¿Qué es lo que busca esta campaña Decido Yo? Incentivar la presentación de recursos de protección en cortes de apelaciones en todo Chile, donde los trabajadores, sobre todo los jubilados, le pidan a la Corte que permita que la AFP le pase todos los ahorros de una sola vez a estas personas que lo solicitan. Pero esto no es primera vez que se presenta. No, ya ha habido no es otra primera oportunidad, vez. por eso no es Esta campaña inédito. partió en julio, pero efectivamente muchos años atrás ha habido gente que ha planteado esta situación y ha dicho yo necesito, yo quiero. Ha habido casos incluso que pueden ser muy atendibles. Gente que tiene enfermedades complejas, caras, difíciles y que piden al menos una parte para solventar esa situación. Recordar que la AFP Habitat ha sido una de las AFP que ha propiciado esto de hace muchos años, pidiendo a la autoridad que regula esto, que permita que personas que tienen en casos muy puntuales enfermedades catastróficas, caras, puedan sacar parte de su ahorro y con eso pagar los gastos de esa enfermedad. Lo ha dicho una propia AFP. Sí, ante todo eso se les ha dicho que no. A todo ello se le ha dicho que no. Y en este caso ahora, cuando parte esta campaña en julio, que ya se han presentado 22 requerimientos, a la mayoría de ellos la justicia le ha dicho que no, y en algunos casos puntuales dice, lo voy a revisar. Y fue justamente en Antofagasta, a la profesora que estamos hablando, donde el tribunal local de Antofagasta dijo, mire, esto primero quiero preguntar yo al Tribunal Constitucional que me diga si aquí se está vulnerando alguno de los estamentos, alguno de los artículos de la Constitución, porque en la Constitución es donde está el derecho de propiedad de los chilenos. Entonces el tribunal le hace una consulta a un tribunal superior como es el Tribunal Constitucional. Es ahí donde está el meollo del asunto. José, ¿tú querías decir en el fondo, si es que tiene las competencias para dirimir el asunto. Exactamente, eso es lo que plantea. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que esto también me parece interesante que la gente lo entienda, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho, ok, ¿sabe qué? Yo le doy el visto bueno a revisar esto. No ha dicho, no le ha dado la razón a nadie, no le ha dicho si en realidad usted puede sacar el dinero o no puede sacar el dinero. Lo que ha dicho, mire, esto es atendible, lo voy a revisar. Vamos a ver cuándo lo revisa, porque el tribunal tiene muchas, pero uno cree, como esto es muy mediático, que va a ser luego. Ya. Veamos otras gráficas, otras piezas gráficas para ir explicando esta situación. Yo les decía entonces que esto se marca dentro de una campaña. Esto me parece interesante, lo trae hoy día el Mercurio. Recuerda que en el año 2001 el Tribunal Constitucional fue requerido, fue consultado por un grupo de parlamentarios en un tema parecido a este, pero que se le consultó sobre el derecho de propiedad que tienen las personas sobre los fondos de pensiones. Y el tribunal en el año 2001 dijo lo siguiente, dice, el acceder a la seguridad social, que tiene que ver con las pensiones probablemente tal, conlleva restricciones y disciplinas que se traducen en serias limitaciones a la propiedad y sus atributos.
Es decir, ya el 2001, el Tribunal Constitucional nos decía que efectivamente los chilenos tenemos el derecho a propiedad de nuestros fondos previsionales, pero ese derecho tiene un límite. ¿Y cuál es el límite que establece el Tribunal Constitucional? Lo que decíamos al comienzo, un bien superior, que es pagar pensiones y jubilaciones, que esa persona tenga un ingreso a fin de mes. Y eso no puede ser vulnerado. Aquí lo clave entonces es la seguridad social. La seguridad social. Pero ojo, en el Estado la propiedad privada tiene muchas limitaciones que no nos damos cuenta, que eso es otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo una casa, estamos discutiendo el tema de los adultos mayores y el pago de contribuciones. Claro. En mi casa ya pagué todo el dividendo. ¿Uno puede hacer lo que quiera con la casa? No, efectivamente. O si no pago las contribuciones, el Estado tiene derecho a rematar mi casa. Claro. Es más, la expropiación. Si el Estado quiere construir un camino por acá y tiene el derecho a expropiarte, claro, te paga, pero, o sea, por más que tú quieras mantener esa propiedad... tendría que ir a un juicio. Evidentemente, te la puedes sacar. Es más, cuando tú trabajas, a fin de año, todos los meses de abril tenemos que pagar impuestos. Y eso es mi plata, que el fisco y el Estado me dicen, no señora, esa plata me la tiene que pasar a mí. Eso, los impuestos también son límites a la propiedad privada. O sea, eso como para que nos hagamos una idea de que esto no es... O sea, la propiedad privada... No solo los fondos de pensiones, el derecho de propiedad... Tenemos muchas cosas sujetas a los límites de la propiedad privada. Hay limitaciones. Bueno, vamos a escuchar ahora la opinión del superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, y a la vuelta vamos a ver cómo esto se traduce en mejores o más malas pensiones, que es un análisis que yo creo hay que hacer. Escuchemos al superintendente. Me gasto los fondos de pensiones en fines distintos a una jubilación, entonces ¿cómo me mantengo durante mi vejez? Y efectivamente ahí se produciría un problema gravísimo, o las personas quedan en situación realmente de miseria, el Estado va en su ayuda con los limitados recursos que tienen. Y es ahí donde el superintendente plantea algo que es clave. Si se permitiera a las personas que muy legítimamente pueden necesitar esos dineros, si se permitiera que sacaran todos sus ahorros de una, ¿qué va a pasar con las jubilaciones de esas personas? ¿De qué vivirían? ¿De qué van a vivir? ¿De dónde van a sacar? Es cierto, ya sacan una pensión mala, pero imagínate, si ya sacan una pensión baja, si tienen cero ahorro, la pensión sería cero. Y es ahí donde se generaría una situación más compleja. El Estado tendría que ir, por supuesto, en ayuda de ellos. Claro. Y el Estado, como todos los estados, tiene muchas necesidades y muy poco dinero. Hay que ver, por ejemplo, temas salud, educación, niños, carreteras, colegios, construir casas, viviendas sociales. Hospitales. Todo eso, hospitales. Entonces, eso es lo que plantea el superintendente Macías y por eso el gobierno se ha mostrado tan contrario a esta posibilidad, porque saben que si esto ocurre masivamente va a tener que ser el Estado el que vaya en resguardo, en rescate de todas estas personas, Priscila. Es básicamente generar pobreza para unos años más. Y es importante también ver qué es lo que ocurre en Perú, en donde se le permitió hace cerca de 2 años a los pensionados retirar cerca del 90% de sus ahorros. ¿Y en qué se lo han gastado? Claro. En pagar deudas, en el consumo diario habitualmente, probablemente de aquí a 5. Muchos fueron al Mundial donde participó por ejemplo, Perú. Porque la gente no tiene educación económica, financiera, claro. Y que finalmente terminan gastándose esta plata que en buen chileno es pan para hoy y hambre para mañana. Y fíjate tú que en el caso de Perú hay una situación bien particular que debe saberlo la gente que propicia esto. Esos peruanos que pudieron sacar el dinero, que reunieron las condiciones para poder sacar buena parte de su ahorro en las AFP en Perú, tuvieron que firmar un papel en el cual le decía, ok, usted se hace cargo de ese dinero, si se lo malgasta, si se queda dinero, si ya no tiene pensión... ¿No es culpa del Estado? Usted se va a tener que hacer cargo y no puede pedirle nada al Estado porque usted además sale con esto del sistema social. Yo ya no lo puedo cobijar porque usted no está aportando. Entonces, ojo con eso. Entonces, es un cuchillo de doble filo. Suena muy popular y lo que uno plantea acá efectivamente nos van a criticar, que si suena muy popular que la gente saque su dinero, pero puede ser pan para hoy y hambre para mañana y eso hay que aclararlo, hay que decirlo a las personas. Y por último, 2 cosas. ¿Esto ayuda a mejorar las pensiones, subir las pensiones? No, porque justamente el problema que tenemos de malas pensiones es por bajo ahorro. Si ese bajo ahorro se reduce a 0, imagínense lo que ocurría con las pensiones. Y otra reflexión, y aquí vuelvo a la política. Está detrás del movimiento Noma FP, que yo siempre he dicho, el movimiento Noma FP tiene 2 cosas. Efectivamente, más allá de uno puede discrepar de lo que busca,
se anotó un porotazo al poner el tema de las pensiones en el número 1 de la discusión. Yo siempre lo he valorado, el movimiento de Roma FP. Se anotó un porotazo. Puso esto encima de muchas cosas, estaba afuera, qué sé yo, no se discutía. Ahora está con esto, porque tiene su tema es terminar con la AFP e ir a un sistema de reparto. El tema es que en el sistema de reparto no hay cuentas individuales. No hay como ahora donde la cuenta de José Luis Repeni, la cuenta de Priscila, la mía, la de todos. Cada uno tiene su cuenta. En el reparto hay un fondo común, una olla común. Ahí nadie podría reclamar nada. Entonces es incluso hasta contradictorio que quienes plantean el movimiento de volver ahora a un reparto quieren justamente reclamar un derecho de propiedad cuando ellos lo que plantean no habría ninguna forma de reclamar. Es contradictorio porque efectivamente esto es un arma más con la intención de pegarle al sistema. Pero evidentemente es contradictorio, porque lo que propone la coordinadora Normas AFP, entre otras cosas, es terminar con la AFP de forma gradual. Terminar con la AFP de forma gradual significa expropiar esos fondos y llevarlos a un ente estatal, una AFP estatal, podríamos decir. Pero además propone bajar el aporte del trabajador, aumentar el del empleador, y entre otras cosas. Y en el volumen, antiguamente en Chile existía un sistema de reparto, pero era un sistema de reparto que efectivamente repartía a muy poquita gente. Muy poca gente recibía jubilación desde el Estado. Hoy día se pretende hacerlo universal con una población más vieja. O sea, vuelvo a insistir como lo dije hace un rato, yo no soy economista, pero sí uno escucha a los economistas que dicen los estados que tienen un sistema de reparto están quebrados. Y es por eso que muchísimos han mutado a sistemas mixtos o de capitalización individual. Entonces, ahí hay que ver y hay que tener... Bueno, hay que tener ojo y hay que ver esto, y este debate seguramente se da. Pero lo que sí, es tomar medidas para en estos años que hemos debatido, ha quedado claro que aportamos poco, que las pensiones son malas, que el trabajo tiene mucha laguna previsional. Y que los sueldos son bajos. Los sueldos son bajos y el mercado laboral es un problema para tener buenas pensiones. Así es. Tema entretenido, una linda polémica. Nosotros acá solo lo que hacemos es poner los puntos sobre la mesa y la gente tendrá su propia opinión. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Que estén bien, ¿eh? Ponga atención a lo siguiente. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se reunió esta mañana con los intendentes de las 6 regiones afectadas por la declaración de emergencia agrícola. Bueno, en la cita se comenzaron a organizar las distintas mesas de trabajo para enfrentar la escasez hídrica. Y todos los detalles los tiene María José Purches en vivo. Adelante, María José. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, lo decían las autoridades. Esta es la sequía más profunda desde 1968. Caudales y precipitaciones simplemente han ido decayendo y hay lugares como Petorca que ya se han transformado en el símbolo de esta escasez hídrica, donde sencillamente el agua ya no existe. Hay 6 regiones con decreto de escasez y emergencia agrícola. Es el caso de la región metropolitana, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Higgins y el Maule. Sus intendentes llegaron esta mañana a La Moneda a participar de una reunión junto a los ministros de Obras Públicas, Interior, también estaba Agricultura. Y el objetivo de esta reunión es hacerle frente a este panorama de sequía. ¿Cuáles fueron las propuestas? Se crearán 3 mesas de trabajo, una que se abordará a nivel local, que estará presidida por los intendentes, también otra a nivel interministerial, que estará presidida por el Ministerio de Obras Públicas, y otra que es un acuerdo nacional, donde se abordará la escasez hídrica como un problema de Estado. Y es que sencillamente hay 2 problemas que tienen muy preocupados al gobierno, que tiene que ver con el sector ganadero y también con la apicultura. Hay 800.000 apícolas que están viviendo una verdadera crisis. Sobre esta nueva estrategia habló el ministro de Obras Públicas. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. El presidente ha determinado crear un comité de ministros que está integrado por varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas y otros más, entre Medio Ambiente, Energía, Ciencia, en fin, que lo que pretende es enfrentar esto en los 2 aspectos, la emergencia y el mediano y largo plazo.
pero esto se desarrolla, hoy día tenemos decretos de emergencia agrícola y decretos de escasez en 6 regiones de Chile, donde hay que ir a buscar las soluciones a nivel local, en cada PR, en cada sistema de agua potable rural, en cada comunidad agrícola. El 75% del agua del país se lo lleva la agricultura. Por eso uno de los problemas que también se abordaron en esta reunión tiene que ver con el alza en los precios de los frutos y también de hortalizas. Sobre esto habló el ministro de la cartera y dijo que al menos en el corto plazo los precios se deberían mantener. Eso sí, no se descarta que más al verano pudiéramos tener algún inconveniente. Para evitar especulaciones se ha desarrollado una aplicación que es a cuánto, donde las familias y también los campesinos pueden ir monitoreando los precios de los frutos y hortalizas para que no existan personas que se aprovechen de este panorama de crisis hídrica que está viviendo nuestro país. Sin embargo, el ministro hacía énfasis en que existen cerca de 350.000 hectáreas de producción de frutas y hortalizas que son con las que se está contando para poder ir abasteciendo a nuestro país. Por eso es que en el mes de septiembre, un mes particularmente complejo respecto del consumo de tomate, por ejemplo, también de carnes, no se vio afectado y no evidenció un alza importante en los precios. Es importante también ir abordando el sector apícola. Yo les decía, son 800.000 productores de miel quienes están viviendo realmente un problema muy complejo. Por eso se han dispuesto recursos para poder ir a ayudarlos en el abastecimiento de alimento. También a aquellos que están trabajando con animales, aquellos que están a cargo del sector ganadero, será el Ministerio de Agricultura quien inyectará recursos. Se ha pedido a través de la INDAP también que los sectores campesinos se empoderen con este tema y que a través de sus intendencias también formen parte de la discusión y vayan planteando propuestas para esta escasez hídrica. La estrategia va a ser que a través de estas mesas locales se vaya administrando la información a nivel central y es así como la mesa interministerial deberá ir recopilando toda esta información para poder ir dándosela a la mesa que se llevará adelante a nivel nacional. En esa mesa también se espera que estén participando expresidentes, diputados e incluso de oposición, porque lo cierto es que la sequía se debe ir abordando a nivel de Estado. Quien habló más detalles respecto de esto fue el ministro de Agricultura. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. Nosotros hoy día tenemos el presupuesto más alto de la historia de Chile en la Comisión Nacional de Riego. Le hemos inyectado 42.000 millones de pesos que se tienen que invertir desde hoy a diciembre. Tenemos un presupuesto para atender especialmente a los pequeños y también a través de INDAP hemos dispuesto de 20.500 millones de pesos que va a fundamentalmente, ¿no es cierto?, atender al sector ganadero. Claro, lo importante es que el sector ganadero, también los agricultores, los pequeños y grandes agricultores vayan siendo parte de la discusión y de la solución respecto de este problema de la sequía que estamos enfrentando a nivel país. Porque lo decía el ministro de Agricultura, Chile tiene fuentes de agua, lo importante es ser conscientes de que el escenario no es el mismo que en años anteriores y por eso es que hay que almacenarla, hay que cuidarla y embalsarla. Es el caso, por ejemplo, de la comuna de Petorca, donde no existe un embalse para ir almacenando el agua y es por eso que muchas veces en periodos de alta lluvia, como ocurrió en el año 2015, esa agua sencillamente se pierde y termina en el mar. El INDAP entonces hacía el llamado a las comunidades a que puedan ir aportando ideas para ir abordando este problema. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. Muy importante que la pequeña agricultura sea parte activa de las organizaciones de usuarios de agua. Quienes administran el agua en Chile, en la agricultura, son las organizaciones de usuarios. Y aquí es muy importante que la agricultura familiar campesina participe de las organizaciones de usuarios. Por lo tanto, el INDAP está promoviendo y está monitoreando la participación de la pequeña agricultura en todas las organizaciones de usuarios.
Les decía yo entonces, el escenario ha cambiado y de eso están muy conscientes las autoridades, por eso parte de los proyectos y de las discusiones es ir enfrentando el problema como una emergencia y también tomando medidas en el corto, mediano y largo plazo, que es el caso, por ejemplo, les decía yo, del embalse que se está desarrollando en la comuna de Petorca. Serán entonces los intendentes de cada región, de estas 6 regiones que tienen el decreto de sequía y de emergencia agrícola, quienes deberán ir alimentando a los ministerios con estas soluciones para luego, en las próximas semanas, esta mesa de acuerdo nacional también aborde esto como un problema de Estado. Perfecto, María José. Un temazo que estamos viviendo en nuestro país y por cierto hay que enfrentarlo con toda la fuerza. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y este miércoles el presidente Sebastián Piñera y Greta Thunberg coincidieron en el encuentro Blue Leaders en el marco de la Asamblea General de la ONU. Una oportunidad en la cual el mandatario chileno, en medio de su discurso, invitó a la joven activista a la COP25 en Chile. Maribel Retamal nos va a informar desde Nueva York. Maribel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes desde un soleado Central Park. Lo que no sucedió el día lunes en la Cumbre Acción Climática sucedió esta jornada. Me refiero al encuentro entre el presidente Sebastián Piñera y la activista sueca Greta Thunberg. Ambos coincidieron en el día de hoy en un evento llamado Blue Leaders que busca establecer medidas concretas a favor de los océanos y el ecosistema marino. Estaba el presidente Sebastián Piñera ya en este salón junto a otros líderes mundiales cuando ingresa, aparece esta activista adolescente que ha revolucionado al mundo entero con su mensaje en contra del calentamiento global. Ella ingresa a esta sala, es recibida por los organizadores y luego se le guía para que pueda sentarse en primera fila junto a los líderes mundiales, entre ellos al presidente Sebastián Piñera. Ella tenía un puesto reservado incluso al lado del mandatario chileno. ¿Qué es lo que sucede? Ella dice, no gracias, prefiero sentarme atrás en la segunda fila. Pasemos a escuchar ese momento donde ella, claro, evita sentarse en primera fila junto a los líderes mundiales y se sienta atrás del presidente Sebastián Piñera. In the front row. You want to be there? Whatever you want. Okay, no problem. Can I ask all? Bueno, posteriormente fue el turno de los discursos, habló el presidente Sebastián Piñera, reiteró lo que ya había dicho también en la Asamblea de Naciones Unidas, el tiempo de los diagnósticos se acabó, es tiempo de actuar. Posteriormente subió hasta el escenario el plato fuerte de la jornada, que es, por supuesto, las palabras de Greta Thunberg, donde ella vuelve a emplazar a las autoridades, a los líderes, a tomar medidas concretas en contra del calentamiento global. Pasemos a escuchar parte de las palabras que pronunció la joven adolescente en este encuentro Blue Leaders. Podemos solucionar esto, aún es posible, pero no si continuamos como estamos ahora. La crisis del cambio climático no es muy importante o uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. Es el tópico que definirá nuestro futuro y que necesita nuestra absoluta atención. Tras las palabras de Greta Thunberg, nuevamente sube al estrado el presidente Sebastián Piñera, ya que lo despidieron para que él fuera a otra actividad. En ese lugar él realiza un llamado a todos los asistentes, también a gran parte de la comunidad científica que estaba en ese lugar, a ir a Chile en diciembre y estar presente en la cumbre COP25. Pasemos a escuchar también estas palabras.
Greta, nosotros esperamos por ti en Chile y tú estás bienvenida. Y la comunidad científica también será muy bienvenida, porque necesitamos la fuerza y el entusiasmo y el carácter moral de ustedes y al mismo tiempo el conocimiento de la ciencia. Luego de esta intervención, el mandatario baja del estrado y pasa por delante de Greta Thunberg. Es en ese momento donde él se acerca, le da la mano finalmente a esta activista sueca, la saluda, ella lo mira atentamente y él la invita a estar presente en la cumbre COP25. También escuchemos un poco ese ambiente, ese saludo que realiza el presidente Sebastián Piñera. Indeed, the next month will give us policymakers numerous opportunities to show our civil society. Tras este saludo del presidente Sebastián Piñera, el mandatario llega hasta la sede de Naciones Unidas, donde fue convocado por el presidente norteamericano Donald Trump junto a otros líderes de América continental. Todo esto para aunar criterios, buscar apoyos en torno a la situación de Venezuela. ¿Qué es lo que busca el mandatario norteamericano? Apoyo para derrocar la dictadura de Nicolás Maduro. Por supuesto, los detalles de toda esta jornada, la última del mandatario acá en Nueva York, se la mostraremos en la edición central de Mega Noticias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, Maribel. Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero primero con una vista de Santiago para contarles que hoy día vamos a tener calorcito. Sí, máxima de 29 grados en algunos sectores, incluso más. Pero hacemos una breve pausa y ya estamos de regreso con más información.